Hola amigos y hermanos, muy buenos días. Es muy curioso que hoy día las personas confunden lo que podría significar el encuentro con el Evangelio del Señor Jesucristo. Cuando son llamados por Cristo a formar parte de su familia, ¿qué consecuencias, qué impacto va a tener en nuestra vida ahora que hemos creído en Cristo como nuestro Señor? Vamos a leer en la primera carta de Pablo a los Corintios capítulo 7, es una continuación de lo que leíamos ayer, versículos 17 al 24. Leo para ustedes. En cualquier caso, cada uno debe vivir conforme a la condición que el Señor le asignó y a la cual nos ha llamado. Esta es la norma que establezco en todas las iglesias. ¿Fue llamado alguno estando ya circuncidado? Que no disimule su condición. Fue llamado alguno sin estar circuncidado, que no se circuncide. Para nada cuenta estar o no circuncidado. Lo que importa es cumplir los mandamientos de Dios. Que cada uno permanezca en la condición en que estaba cuando Dios lo llamó. ¿Eras esclavo cuando fuiste llamado? No te preocupes, aunque si tienes la oportunidad de conseguir tu libertad, aprovéchala. Porque el que era esclavo cuando el Señor lo llamó es un liberto del Señor. Del mismo modo, el que estaba libre cuando fue llamado es un esclavo de Cristo. Ustedes fueron comprados por un precio, no se vuelvan esclavos de nadie. Hermanos, cada uno permanezca ante Dios en la condición en la que estaba cuando Dios lo llamó. El versículo 17 dice, cada uno debe vivir conforme a la condición que el Señor le asignó cuando fue llamado. Y el último versículo 24 dice, hermanos, cada uno permanezca ante Dios en la condición en la que estaba cuando Dios lo llamó. La pregunta entonces sería, ¿qué debe de cambiar o qué cambia cuando soy llamado a seguir a Jesucristo? Cuando puedo tener un entendimiento del Evangelio del Señor Jesucristo, ¿qué cosas en mi vida van a cambiar? Y Pablo va a poner aquí algunos asuntos. Por ejemplo, inicia diciendo respecto de la circuncisión. En su tiempo, el Evangelio había surgido entre los judíos y ellos se seguían circuncidando. Y entonces en la ley de Moisés estaba establecido que cuando un extranjero quería ser parte del pueblo judío, tenía que circuncidarse. Entonces ahora los judíos cristianos decían, bueno, es que si hay un gentil que se quiera hacer un cristiano judío, tendría que circuncidarse. Y Pablo va a hablar muy categóricamente de ese tema y va a decir, a ver, si tú ya estabas circuncidado, quédate circuncidado. Pero si tú no te has circuncidado, no es necesario que ahora te circuncides. Entendiendo que la circuncisión es señal del pacto que Dios hizo con Abraham. Y el Señor Jesucristo, cuando ofreció la última cena a sus discípulos, dijo, esta es la sangre del nuevo pacto. El pacto con Abraham, la señal fue la circuncisión, la señal del pacto con el Señor Jesucristo es el derramamiento de su sangre para nuestra salvación. Así es que Pablo va a decir la condición en la que Dios te llama. Dios te llamó y estabas o no circuncidado, eso no importa, porque lo que importa es el llamado que Dios te hace. Luego dice, bueno, si tú cuando conociste el Evangelio eras esclavo, pues tu condición no debería de cambiar. No porque tú has creído en Cristo, ahora automáticamente tú te vuelves una persona libre, porque socialmente hablando, tú eres un esclavo. Y dice, bueno, si tú eres libre, pues tienes que entender que ahora eres un esclavo de Cristo. Queridos amigos, al parecer había una confusión porque pareciera que en el tiempo de Pablo el poder creer en Jesucristo tenía más que ver con algunos cambios en el estatus social, en el pertenecer o no a una agrupación, el pertenecer o no a una nacionalidad. Y Pablo lo que va a decir muy claramente es, hermanos, cada uno permanezca ante Dios en la condición en la que estaba cuando Dios lo llamó. ¿Por qué? Porque lo más importante es el llamado que Dios hace a tu vida para ser parte de su pueblo. Y eso es lo único que sí cambia, que antes tú eras enemigo de Dios, ahora eres un hijo de Dios. Y esto se da en virtud de lo que Cristo ya hizo en su ministerio, en su vida terrenal, en lo que ya hizo en la cruz del Calvario para nuestra bendición. Así es que debe quedarnos claro que el impacto que el Evangelio de Jesucristo tiene en nuestra vida no tiene que ver con un cambio en nuestro estatus, no tiene que ver con un cambio en una membresía, no tiene que ver con un estatus de pertenecer a una institución, tiene que ver en nuestra relación con Dios y ahora
Dice muy concretamente, dice, porque el que era esclavo cuando el Señor lo llamó es un liberto del Señor, del mismo modo el que era libre cuando fue llamado, ahora es un esclavo de Cristo. Y para mí tal vez esa frase es la más importante de este pasaje. Dice a continuación, ustedes fueron comprados por un precio, no se vuelvan esclavos de nadie. Y yo diría que hoy día una persona se vuelve esclavo cuando dice, es que yo quisiera ser cristiano, pero no puedo ser cristiano porque yo soy de determinado grupo, de determinada institución. Eso es hacerse esclavo de una institución. Pero dice Pablo, es que si tú has sido liberado por Cristo, ahora eres esclavo de Cristo. Y lo que más debe importarte es que tú has sido comprado por la sangre de Cristo. En nuestro estatus social nada va a cambiar. Lo que hemos hecho en el pasado como parte de una práctica religiosa ya no va a cambiar. Lo importante es ahora que podamos comprender lo que significa el llamado del Evangelio y que la prioridad de Dios en nuestra vida es empezar por, primero, perdonar nuestro pecado para recibirnos en su familia. En segundo, la obra que va a hacer en nosotros del nuevo nacimiento, transformando nuestro corazón, transformando nuestras motivaciones, transformando nuestra forma de mirar a Dios y de mirarnos a nosotros mismos para vivir de una manera distinta. Amigos, somos llamados a vivir para Cristo. Esto no tiene una repercusión inmediata en nuestro estatus o en nuestra forma de vida que tenga que ver con lo externo, tiene más bien que ver con lo interno, con la obra de Dios en nuestro corazón. Si nosotros podemos comprender hoy día lo que significa que hemos sido comprados por un precio, eso dice, no te vuelvas esclavo de nadie. No debería haber nada ni nadie, ni esclavo del trabajo, ni esclavo del deporte, ni esclavo del estudio, ni esclavo de nada para vivir tu relación con Dios. Cada vez que tú te detienes para hacer más profunda y más íntima tu comunión con Dios, es porque eres esclavo de algo más. Y lo más importante es que Cristo ha venido para liberarte y hacerte libre para vivir y experimentar una transformación por el Evangelio en tu corazón. Así yo te invito a que esta mañana tú puedas meditar qué cosas te han estado limitando, a las que tú te has esclavizado, porque crees que eso es lo más importante, pero en realidad eso es lo que te ha estado deteniendo para que tú puedas llegar, para que puedas conocer más de cerca al Señor Jesucristo. Así es que yo te invito a que esta mañana oremos y pidamos la ayuda de Dios. Padre, gracias por esta palabra del apóstol Pablo, porque puedo comprender que tu llamado no tendría por qué cambiar otras cosas en mi entorno, sino que lo que va a cambiar es mi condición ante ti y mi condición ante el pecado. Si antes yo he sido una persona sometida a prácticas de pecado que me han destruido, ahora soy hecho libre en Jesús para vivir agradándote a ti. Pero también, Señor, ayúdame a comprender de qué manera yo sigo esclavizado a las situaciones de mi vida que me impiden acercarme, que me impiden conocerte, que me impiden amarte, que me impiden servirte como tú quieres que yo lo haga. Te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo haga la obra en mí para que yo pueda estar consciente de aquellas cosas que tienen que estar fuera de mi vida, que tienen que ser transformadas por ti y algunas otras, Señor, tal vez las de menor importancia que no impactan, pero que ayudan a que pueda yo ser transformado por el poder del Evangelio. Derrama de tu gracia en mi vida. Transforma mi mente y mi corazón y ayúdame a vivir para tus propósitos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, nos vemos el día de hoy.